Amén. Aplaudimos a Él y le decimos juntos, dile: cantemos con alegría. Vamos, dilo: cántico nuevo a nuestro Dios. Que se oiga tu voz, dile a Él: cantemos todos sus santos, los de puro corazón. ¿Lo decimos de nuevo? Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Alza tus manos y dile: por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Cantamos a ti, Señor. Cantamos, mi hermano. Cantemos con alegría. Vamos, dilo: cántico nuevo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Alza tus manos por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Las voces: alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Y aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno. Vamos, dilo: grande es su fidelidad. Alégrense los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Levanta tu voz ahí en casa y dile: grande es tu fidelidad, Señor Jesús. Y aplaudimos al Señor, aleluya. Aplaudimos a ti, Señor. Aleluya, Jesús, aleluya. Mi hermano, quiero invitarte a levantar tus manos y decirle: Señor, ¿por qué no levantas tus manos cerrando tus ojos para decírselo a Él? Dile conmigo: Señor, avívanos. Así como Habacuc te lo pedía, Habacuc en un canto, Señor, que te compuso, él te decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor.
Abre los cielos, Señor, y sea llena la tierra de tu gloria y tu alabanza. Y aunque en las vides no haya frutos y en los corrales haya ovejas ni vacas, Señor, con todo yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le damos otro aplauso a Él y cantamos este clamor a Él. Aleluya, gracias Jesús, amén. Te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti con una oración. Dilo con nosotros. Un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Ver tu gloria aquí, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Señor, dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos, más que el siervo busca por. Vamos, dile con nosotros. Hoy venimos ante ti con una oración, un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí. Alza tus manos y dile. Más que una canción,
nuestra oración. Avívanos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívanos, Señor. Aleluya. Solo levanta tus manos y dile: avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán. Avívanos, díselo. Envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación, tu salvación, tu salvación. Tu salvación, Jesús, tu salvación, tu salvación, tu salvación. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Con tus manos alzadas, mi hermano, dile: Señor, esa es nuestra oración. A eso hemos venido a clamar delante de ti. Nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, de misericordia y de amor, Jesús. Aquí estamos confesando nuestros pecados. Venimos ante ti, Señor. Aleluya. Amén. Acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. Dilo con nosotros: en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Dile a él: me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, Jesús. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Que hacemos en la vida es más fácil que orar. Por eso oremos hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad.
confesando mis pecados. En tu santo lugar aquí estoy, Señor. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hacemos en la vida es más fácil que orar. Y hoy, Señor, oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, viviendo en santidad. Oremos y adoremos, oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Al Señor ahí donde estás, mi hermano, que se oiga ese alardear del Señor en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, varón, con tu esposo, mujer. Ese aplauso fuerte a Él, de que Él escucha nuestra oración. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar aquí conectados con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos gracias a aquellos que se conectan a través de nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, y les recomendamos que si no puede ver las enseñanzas o necesita retomarlas solamente en audio, les invitamos a que visite nuestra página de SoundCloud. Allí podrá descargar nuestras enseñanzas en audio totalmente gratis. Y si usted es de los que trabaja y se pone sus audífonos para escuchar las enseñanzas, la página de soundcloud.com, luego le va a aparecer ahí en la pantalla, allí pueden volver a tomar las enseñanzas después que se termine la enseñanza en vivo. Así que qué bueno que estamos una noche más aquí. Para aquellos que nos visitan por primera vez, los viernes, cada viernes a las 8 de la noche estamos compartiendo una serie llamada Madurando en el Señor. Y el viernes pasado, dentro de esta serie, hablamos de la primera parte del tema que voy a continuar en esta noche. Y el tema que voy a continuar es discernimiento, señal de madurez. Discernimiento, señal de madurez. Y esta es la segunda enseñanza, ¿verdad? Hablamos de la primera
parte. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. Y me gustaría que usted, si es tan amable, me acompañe al libro de Hebreos. Vamos a leer desde el capítulo 5, desde los versos 12 hasta el 14. Y vamos a estar viendo la continuación de algunos puntos que estuvimos viendo en la enseñanza pasada. Estuvimos enfatizando en una palabra griega, la palabra griega froneo, y es una palabra muy importante porque al entender el significado que se le da en el griego, la palabra que aparece en el libro de Filipenses y en otros textos también, es la palabra sentir, y pudimos ver allí de que sentir no estábamos hablando literalmente de cuando sentimos algún golpe en la mano o sentimos calor o frío. Estamos hablando de un sentir en el sentido de convicción. Es como cuando usamos la palabra verdad, a veces decimos yo no siento ir a trabajar, o siento verdad ir de paseo, o siento llamar a tal o cual persona. Es un sentimiento de convicción para tomar una decisión. Entonces el autor de Hebreos en el capítulo 5, ¿verdad? Hemos estado viendo este texto. Dice verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, ya pudimos ver que aquí hay una exhortación, ¿verdad? Pudimos también dentro de esta enseñanza, pudimos ver que hay cristianos nuevos que son inmaduros por ser nuevos, pero también hay cristianos que ya tienen años en el camino, pero son niños, son inmaduros por negligencia. Hay cristianos inmaduros por ser nuevos y hay cristianos inmaduros por ser negligentes. Y aquí el autor de Hebreos está exhortando a los hebreos, en este caso, dice, ya ustedes, ¿verdad?, deberían de ser maestros ya con el tiempo que tiene, porque luego continúa el texto diciendo, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ahí está, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, ¿verdad?, leche espiritual y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que practica o participa, mejor dicho, de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, es importante esa palabra sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nos damos cuenta en este texto, hay una conexión o está muy unido, ¿verdad? Como decía, una persona hablaba de, ¿verdad?, de un ejemplo, decía, estos dos están tan unidos como el guante y la mano. Pero en este caso vemos que el libro de Hebreos, en el capítulo 5, los textos que acabamos de leer, la palabra discernimiento está muy unido al cristiano maduro. En otras palabras dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son esos maduros? Aquellos que tienen el discernimiento ejercitado. Tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra froneo que pudimos anteriormente examinar tiene el sentido de retener un pensamiento en la mente. Pudimos ver que esta palabra froneo, el cual en español sería el sentir, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo Dios no escatimó, ¿verdad? O no se aferró a ser Dios, sino que se entregó a sí mismo. Entonces, la palabra froneo, la razón por qué la estamos usando, es porque significa que al nosotros ver la palabra de Dios, a nosotros ver cómo Cristo vivió, a nosotros ver la vida de Cristo y el ejemplo que nos dejó, nos vamos a encontrar con un conflicto interno del sentimiento humano y terrenal que todos tenemos, en contraste al sentimiento de Cristo, o antes de decir sentimiento, al sentir, que es diferente, al sentir de Cristo. El sentir de nosotros no es el mismo sentir de Dios. Por esas razones que vemos repetidamente en la Biblia, Jesús decirnos, enseñarnos que debemos negarnos. Entonces, ¿qué significa negarse? Que al leer la palabra de Dios, al encontrarnos con las instrucciones, las enseñanzas, el ejemplo de Cristo,
vamos a tener un conflicto en estar de acuerdo con eso, como dar la otra mejilla, si te quitan la túnica, ¿verdad? Dale la capa, o si te quitan la capa, dale la túnica, ve la milla extra, si te piden una milla, ve con el 2. Son cosas que en el sentido humano son contradictorias al sentido común de los seres humanos. Pero aquel cristiano que ha madurado, ¿verdad? Depende, confía y descansa en Dios, de que aunque no entiende lo que Dios lo está mandando a hacer, se somete en obediencia, en humildad, entendiendo, sabiendo que después de la obediencia podrá entender, podrá crecer e incluso madurar. Entonces aquí nos damos cuenta que esta palabra froneo, es decir, sentir, significa tener un solo sentimiento u opinión o un solo punto de vista según Cristo. Entonces aquí podemos entender que cuando yo leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me da una instrucción, me da un mandamiento, mi corazón, mi humanidad no va a querer someterse a la palabra. Y por eso es que la palabra usa ejemplos como humillaos, sométanse, tengan paciencia, niéguense, huyan de esto, corran de la fornicación, busquen la justicia y la santidad. Entonces vemos que hay vamos a decir, debemos de hacer fuerzas contra la corriente de este mundo. Si hacemos el ejemplo de Efesios 2 que habla de una corriente, la corriente, obviamente, el que se acomoda en la corriente es llevado por la corriente, no tiene que hacer fuerza, no tiene que ir contra una fuerza contraria que va contra, obviamente, la palabra de Dios. Pero en el momento que queremos agradar a Cristo, nos daremos cuenta que debemos de empujar contra corriente y esa es la dificultad de este camino. Entonces, el sentir de Cristo no es el cómodo, es el verdadero. La verdad no es algo que nos trae placer, es algo que necesitamos, es como una medicina, es como una sanidad que no siempre es cómoda, pero es lo que más necesitamos. Esta palabra sentir implica adoptar la forma en cómo Cristo miraba todo según la perfecta voluntad de Dios, viendo el sufrimiento como una herramienta en las manos de Dios. Miren, la reacción natural de nosotros cuando enfrentamos algún dolor, alguna pérdida, algún sufrimiento o angustia, el cuerpo o el ser humano por naturaleza reacciona o en defensa o corre, ¿verdad? O pelea, una de las dos, ¿verdad? En inglés hay un dicho que dicen que ante cualquier conflicto, ellos dicen que hay un fight o flight, pelear o correr, ¿verdad? Y siempre reaccionamos al dolor, ¿verdad? Siempre reaccionamos a la ofensa, siempre reaccionamos cuando algo nos molesta. Pero cuando vemos la vida de Cristo, ¿verdad? Cristo abrazó el sufrimiento, dice que aprendió obediencia, dice que cuando le maldecían no contestaba con maldición. Y si bien pensamos cuál es la tendencia cuando alguien nos ofende, la tendencia humana es responder en venganza. Y la palabra dice, ¿verdad? Dejad la venganza al justo, el cual es Dios. Otro ejemplo que pudimos ver fue primera de Pedro 4, versículo 1, ¿verdad? Que usa otra palabra en vez de sentir, pero tiene el mismo sentido, ¿verdad? Dice primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en el cuerpo humano, luego dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La palabra pensamiento aquí también es sentir. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y aquí nos damos cuenta que la vida cristiana consiste en imitar y seguir las pisadas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, consiste en mirar todo según Cristo, consiste en ir en contra del sistema o del modo de pensar de este mundo y abrazar el pensamiento de Cristo. Ahora, nada más entendiendo esto que estamos enseñando, nos damos cuenta la diferencia entre un evangelio que escuchamos por ahí, que es un evangelio de comodidad, Dios te quiere prosperar, terrenalmente hablando, te quiere hacer rico, te quiere dar cosas de lujos, etc. Y hay una sobrecarga, un sobreénfasis en la vida cómoda aquí en la tierra. Entonces, cuando ponemos, ¿verdad?, de mano a mano la vida de Cristo de negación, de sufrimiento, de servicio
y vemos el evangelio moderno que hoy vemos, no se parecen en nada. Porque hay predicadores que están vendiéndole a la iglesia un evangelio muy light, como muchos conocen, y la gente obviamente lo adopta porque ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. En el momento que un cristiano abraza el sufrimiento por causa de Cristo, por causa del evangelio y por causa de la justicia, es porque ha entendido lo que va a dar como fruto ese sufrimiento. Es decir, cuando, me explico, cuando Santiago dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no se está refiriendo a que nos gocemos por el dolor porque sería masoquismo. Más bien nos gozamos en las pruebas porque tenemos la certeza y la convicción de que Dios está haciendo algo con esa prueba. Hay algo que Dios está haciendo. No lo entendemos, no lo aceptamos, pero nos sometemos. Adoptamos el mismo sentir de Cristo. Bueno, Romanos 15, vamos a ver otro ejemplo. Romanos 15, versículo 1. Esta enseñanza, mis hermanos, es algo tan importante porque todos queremos o todos debemos madurar. Quizás no todos quieran, pero el creyente debe ir a la madurez, ¿verdad? Como Hebreos dice, vamos a la perfección. Y hemos podido ver a través de los estudios de que no hay, es imposible madurar sin obedecer la palabra. Es imposible desarrollarnos como creyentes. Es imposible crecer en entendimiento sin obedecer la palabra. Ya pudimos ver tantos ejemplos que nos ayudan, como el ejemplo que hemos usado de Moisés, cuando Dios le dice, ve, que yo meteré este pueblo en la tierra prometida. Moisés no sabía cómo Dios iba a vencer a Faraón. Moisés no tenía ni idea antes de ir a Egipto cómo Dios iba a derrotar a Faraón y sacar a su gente. Moisés fue con dudas, pero notamos el principio de que Moisés fue. Dice Hebreos que Moisés se negó a los deleites de Egipto para abrazar los vituperios de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés abrazó en fe lo que Dios le prometió. Mientras que cuando él iba a Egipto, a lo mejor se veía, ¿verdad?, todo este sistema de gozo, de placer, de poder, de fama, éxito terrenal, y Moisés abrazó el sufrimiento. Entonces Moisés entendió, luego de todo lo que pasó, cómo Dios trató con Egipto. Egipto cayó, el imperio egipcio cayó, Faraón fue derrotado, el pueblo de Dios que estaba en esclavitud fue libertado y pasaron el Mar Rojo. Pero Moisés no hubiese podido entender nada de esto si no da el paso de fe. Si Moisés no va adelante, no lo iba a entender. Fíjense lo que dice Romanos 15, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Miren, si nos damos cuenta de la vida cristiana, el ejemplo de Cristo, nos daremos cuenta de que agradar a otro antes que a nosotros mismos es la lucha diaria del ser humano. Todos tenemos la naturaleza caída del efecto del imán, todo lo atraemos hacia nosotros, ¿verdad? El efecto del egoísmo, todo lo queremos, lo mejor para mí, lo primero para mí, yo por encima y tú por abajo. Ese es el pensamiento humano. Cuando venimos a Cristo nos encontramos con este modelo, el cual es Cristo, el cual se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, vino a servir, no a ser servido. Y nos ha dejado un ejemplo para que imitemos sus pisadas. Dice el versículo 2 de Romanos 15, que no tengamos nosotros la tendencia y la inclinación de solamente atender las necesidades de nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Quiero que noten lo que dice ahí, ni Cristo se agradó a sí mismo, vivió para agradar al Padre. Muchas veces veo cristianos que viven una vida de quejas, es que yo le digo al Señor y no me da y no me permite, y pues yo se lo he pedido, pero Él no quiere. La vida cristiana, mis amados, no consiste en agradarnos a nosotros. Fuimos comprados con precio y ahora somos de Dios. Y si somos de Dios y le pertenecemos a Él, debemos de caminar en su voluntad y no en la nuestra.
Dice el texto más adelante, verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes, escuche bien, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y aquí paciencia es sufrimiento, y la consolación de las Escrituras, ahí están las promesas, tengamos esperanza. Dice el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el que nos da poder para tener paciencia y soportar el dolor, y el que nos da la consolación a través de su Espíritu, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. Ahí está otra vez la palabra froneo, que Dios nos dé un mismo sentir. Ahora, quiero que noten que la vida cristiana es lo que llamamos sinergia. ¿Qué es una sinergia? Una sinergia es un trabajo en conjunto, es algo que una parte, ¿verdad? Un grupo hace una parte y el otro grupo hace la otra. Eso significa sinergia. Entonces, Dios nos da una parte en la vida cristiana, pero sobre nosotros recae una responsabilidad, es decir, Dios, dice segunda de Pedro 1, dice que nos ha dado, ¿verdad?, todo lo que la naturaleza divina necesita, todo lo que la vida y la piedad necesitamos, Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero el mismo capítulo 1 de segunda de Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, a la fe de añadir virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia el dominio propio el conocimiento la paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, etc. Pero notan que inicia el capítulo 1 de segunda de Pedro, Dios nos ha dado esto, pero vosotros también añadid y poned toda diligencia en esto. Significa que Dios ha dado una parte, pero nosotros debemos de responder a eso que Dios nos ha dado. Dios nos dio la vida, la nueva vida en Cristo, su Espíritu, su palabra, estableció iglesia local, nos da un pastor local, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que aquí vemos cómo en Romanos Pablo está orando que Dios nos dé, ¿verdad?, el sentir de Cristo, es decir, que Dios produzca en nosotros a través del Espíritu el sentir, dice el texto, según Cristo. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el texto? Que una cosa es el sentir que viene del Espíritu, porque aquí es donde viene la parte. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras y estamos nosotros. Es decir, el Espíritu produce un sentir, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, las Escrituras, identificamos ese sentir para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Pero nosotros, por tercero, tenemos que someternos a ese sentir, el cual ya identificamos que es bíblico, nos tenemos ahora que someter, negarnos a nosotros y obedecer la palabra. Es decir, cuando Dios te dice perdona, cuando Dios te dice sirve, cuando Dios te dice sé generoso, cuando Dios te dice sé santo, cuando Dios te dice apártate del pecado, nada de eso debe de medirse en el sentimiento humano, porque ni ser generoso es cómodo, ni servir a Dios es cómodo, ni negarte al pecado es cómodo, sino que decidimos sacrificar eso y adoptar el sentir de Cristo. A nosotros someternos a esto, desarrollamos el discernimiento. ¿Por qué? Porque al obedecer, luego vemos la obra de Dios y crecemos en el ejercicio de los sentidos que cada uno tenemos. Miren, el discernimiento podemos ver que es una de las marcas más claras de la madurez de un creyente. Hebreos 5:14, el texto que estamos viendo, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera. Dice, la comida sólida es para los adultos. Dice, para los que ya saben juzgar
porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Miren, un ejemplo, la palabra discernimiento que Pablo usa es la palabra griega diakrisis, así se dice en griego, discernimiento la que Pablo está usando. Y sencillamente significa distinguir, ¿verdad? Esta misma palabra diakrisis, Pablo la usa en 1 Corintios 12:10, pero en este caso refiriéndose al don del discernimiento de espíritu. Ahora, ¿qué diferencia, pastor, hay entre el desarrollo del discernimiento espiritual y en particular, o por otro lado, el don del discernimiento de espíritu? Bueno, hay una diferencia, porque uno es un don que opera a través del Espíritu en el sentido de que opera muchas veces sin tener madurez. Muchas veces el don que Dios nos da puede operar sin madurez. Ya pudimos ver cómo los corintios usaban los dones de manera carnal e inmadura. Entonces, ahí podemos ver en ese pequeño ejemplo de que hay cristianos que pueden ser totalmente inmaduros y estar operando en dones espirituales. Ahora, quiero que noten lo que dije, dones. Una cosa es el desarrollo y madurez del discernimiento del bien y del mal, otra cosa es el don de discernimiento de espíritus. La diferencia, para simplificarlo, es la siguiente. El don del discernimiento de espíritu es que sencillamente alguien puede estar operando bajo una influencia demoníaca y el espíritu te puede decir, eso es un demonio. Puedes discernir, eso es un espíritu que está operando. Es un espíritu falso. Pero el desarrollo del discernimiento práctico espiritual es aquel que se va desarrollando a través de la obediencia a la palabra. Y ya este no es de discernir un demonio o un espíritu o no. Este más bien es discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Y aquí es un poco más complejo porque aquí es un desarrollo que va progresivo. El don puede ser instantáneo. Lo podemos usar momentáneamente a través del Espíritu. Ahora, el discernimiento bíblico del cual Hebreos se refiere, el que estamos estudiando, Hebreos 5, se refiere a distinguir o separar entre lo bueno y lo malo en un sentido espiritual. Miren, muchos cristianos, y aquí es donde volvemos a caer en lo mismo, hay cristianos que su discernimiento está limitado a robar o no robar, matar o no matar, mentir o no mentir. O su discernimiento está limitado a que todo lo que me sale bien como yo quiero es bendición de Dios y Dios está conmigo. Eso es un engaño muy grande. Por ejemplo, el hecho de que te aumenten el sueldo, el hecho de que te hagan un regalo o a lo mejor tengas dinero o algo te salga bien o el médico te diga que, verdad, estás sano de tu enfermedad, no siempre significa que Dios está contigo o que es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Miren, en la Biblia vemos peticiones contestadas con juicio. Ya entendemos lo que pasó en el desierto cuando el pueblo le pidió carne y el Señor le envió carne. Leemos los textos de corrido, ¿verdad? De corridito, uno detrás del otro, pero hay un espacio de tiempo. Porque el texto dice, no bien estaban comiendo la carne, ¿verdad? Y se les salía por la nariz, o sea, vino juicio de Dios. Entonces, muchas veces podemos recibir cosas terrenales y les digo, mis hermanos, no siempre cuando recibimos algún beneficio terrenal, no siempre viene de Dios. Porque ya vemos que Satanás también ofrece. Satanás tiene poder para dar. Hay mucha gente que no cree en Dios, incluso odia a Dios y le va bien en la tierra. Son exitosos, tienen empresas, están sanos, tienen hijos, viven bien. Entonces, aquí es donde estamos tratando de transmitir de que el discernimiento espiritual es que muchas veces Dios te va a enviar o permitir una enfermedad con un fin mayor que tu dolor. Pero si eres inmaduro, te vas a quejar y no vas a ver el propósito y no va a obrar para bien. Por eso es que cuando nos pasan cosas malas,
No debemos de decir, cuando cosas malas en el sentido de enfermedad, o me pasó un accidente, o se me robaron la cartera. Debemos de ser pacientes y esperar el fin de la película y ver a Dios obrar. Dios, mis hermanos, acuérdense de esto, en la Biblia, cada vez que venía persecución, luego venía avivamiento. Hoy hay iglesias que están orando por avivamiento, y no estoy diciendo que quizás va a venir persecución antes del avivamiento, pero en la Biblia vemos ese patrón, que antes de venir liberación, avivamiento, crecimiento, una doble porción, como muchos dicen, del Espíritu, primero venía persecución. Nada más vea, cuando el pueblo, nada más vea por ejemplo el ejemplo de José. Antes de José entrar a Egipto como segundo hombre más importante y ver lo que allí pasó, primero vino una sequía, la vaca flaca. Luego vemos que ese pueblo que estaba en Egipto esclavizado, obviamente salió, ¿verdad? Pero luego vemos otra vez las luchas y el sufrimiento y la angustia del pueblo de Dios. Y vemos como Babilonia lleva cautivo, ¿verdad? Al pueblo de Dios, y luego el pueblo es libertado, pero luego otra vez se olvidan de Dios y son esclavizados. Y la persecución en la Biblia es la antesala del avivamiento. Antes de algún avivamiento, antes de Pentecostés, los discípulos fueron perseguidos, pero después de Pentecostés, los discípulos fueron perseguidos, ¿verdad? Y muchas veces por no tener el discernimiento espiritual bíblico, esas cosas vienen a nuestra vida y no las aceptamos, ¿verdad? Comenzamos a luchar con Dios. ¿Y por qué a mí, si yo te sirvo? Nada más pregúntenle a Pablo y a Silas, que venían predicando el Evangelio, lo metieron a la cárcel y allí estaban cantando, adorando al Señor. ¿Por qué no se quejaron? Porque si ellos estaban sirviendo a Dios y lo metieron a la cárcel, el maduro dice, si yo no me robé eso y me metieron a la cárcel, algo Dios va a hacer aquí conmigo. Hay alguien aquí que Dios quiere que yo le hable o no sé. Pero la madurez, o más bien dicho, el discernimiento espiritual es ese, que aprendemos a ver lo bueno de Dios aunque el mundo lo vea malo. Aprendemos a ver lo malo que Dios ve mal aunque el mundo lo vea bueno. Es importante esto. Aquí la idea es de nosotros tener siempre el sentido de mirar las cosas con el ojo del Espíritu. Miren, el enemigo de las almas, el cual es Satanás, quiere que las personas vivan en tinieblas. ¿Qué significa vivir en tiniebla espiritual? Vivir en tiniebla espiritual es limitar todo al sentido terrenal y material, es ignorar por completo el reino espiritual. Miren, la mayoría de los seres humanos no creen en lo que no ven, no confían en lo que no pueden controlar y no descansan en lo porvenir que Dios promete porque necesitan primero entenderlo. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde cada vez más lo tangible, lo visible y lo terrenal se le da más importancia que lo espiritual. Miren, la tecnología cada vez más, y esto obviamente va a suceder en las mentes de las personas, no es que es verdad, pero la tecnología cada vez más va a ir en dirección a desprobar, o vamos a decir en las mentes de muchos, va a traer más dudas y más dudas de la existencia de Dios, de la realidad de lo espiritual, y todo lo van a hacer sencillamente bajo ciencia. La ciencia está creciendo y cada vez más. Por ejemplo, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo. Antes creíamos en milagros para sanidad, ¿verdad? Orábamos, Señor, ¿verdad? Esta pierna no me funciona, y oramos. Hoy encontramos una tecnología que te inyectan algo, te ponen una prótesis robótica, algo sucede que luego puedes caminar con esa pierna, incluso hasta mejor que la otra. Entonces vamos a estar en un tiempo donde la tecnología, la ciencia, el pensamiento humano en las mentes de muchos va a sobrepasar la idea de que Dios existe. Y para muchos van a comenzar a sentir como que si eso se va a ir, vamos a decirlo, quiero explicar bien para no confundir. En otras palabras, el mundo va a crecer de manera tal que vamos a ignorar tanto a Dios,
que Dios solamente se va a mencionar en aquellos que permanecen en fe. Las noticias, llegará un momento que ya eso de Dios te bendiga, si Dios quiere, que Dios nos ayude, eso de God Bless America, todo eso se va a ir desapareciendo. Pero nosotros como iglesia debemos de siempre estar conectados a la palabra, siempre conectados al Espíritu para poder discernir los tiempos, discernir lo que está operando detrás de las mentes de cada persona para saber cómo reaccionar y cómo prepararnos. Bueno, Efesios 6, verso 12, vamos a leer este texto. Efesios 6, 12. El peligro que yo veo, mis hermanos, de lo que estamos viendo en este mundo, es que todo se está normalizando. El pecado ya está normalizado. El pecado es algo que si alguno predica contra el pecado o dice la palabra pecado, ofendemos a medio mundo y, ¿verdad?, nos borran de los medios sociales y estamos hablando, ¿verdad?, cosas que ellos no están de acuerdo. Pero nosotros no vivimos según el pensamiento del mundo, la corriente o sistema de este mundo. Nuestra forma de pensamiento la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, mientras más vamos avanzando, escúcheme bien, las cosas que deben escandalizarnos se van a normalizar, ¿verdad? Hay tantas cosas que antes era un escándalo, era algo que decíamos, ¿cómo es posible que hagan eso? Bueno, hoy es una moda, hoy es muy normal, ¿verdad? Ahora mismo con esto de la situación con diversidad de género, están queriendo meter en todas las escuelas, incluso de niños, todo este tipo de pensamientos de diversidad de géneros, de homosexualidad, de lesbianismo, y se está metiendo cada vez más en nuestra sociedad. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo vamos a actuar? Porque la iglesia, si no se va a un extremo, se va al otro. Hay quienes aceptan todo eso, hay otros que condenan todo eso, pero no tienen misericordia. Entonces, a veces no encontramos el punto medio. A veces, ¿verdad?, no encontramos ese balance como Cristo. Y debemos de ser sabios y aprender a discernir las cosas en el orden como lo hacía Cristo. Sí, estamos en desacuerdo con el pecado, pero debemos predicarle el evangelio a la persona. Por mal que esté, siempre mostramos misericordia, respeto. No estamos de acuerdo con la obra, el hábito, la práctica, pero a la persona le predicamos el evangelio y le mostramos misericordia. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos, y esa es otra versión que estoy leyendo, de carne y hueso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, esa palabra es importante, invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Miren, este texto que Pablo nos comparte en Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los huestes espirituales de maldad. El punto aquí, hermanos, es que Dios nos ha dado su palabra para que nosotros, al mirar el comportamiento, el pensamiento, en la forma que este sistema de este mundo se maneja, y lo ponemos a la luz de las Escrituras, distinguimos lo que está operando detrás de eso. Por ejemplo, la palabra dice en 1 de Juan, todo el que niegue que Jesús ha venido en carne es anticristo, ¿verdad? 1 de Juan 4:1 dice, pesad los espíritus a ver si son de Dios. Cuando hablamos de pesar, estamos hablando de un peso, ¿verdad? Un peso para pesar. ¿Cuál es nuestro peso para pesar? ¿O cuál es la regla para medir? La palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cuando un maestro es falso? O cuando alguno viene, ¿verdad?, de parte de Satanás o algún demonio se ha manifestado. Es por la palabra, el estudio y la obediencia y la práctica diaria de su palabra. Aquí Pablo dice que la lucha que estamos librando no es con la gente. Al entender esto, al madurar en esta área, cuando alguien te ofende, no lo tomas personal porque sabes que hay algo operando en el corazón de esta persona. Y como esa persona no es directamente tu enemiga, ¿verdad?, oras, tienes paciencia, soportas el oprobio porque está operando. Es como cuando alguien está borracho.
Una persona que está borracha te insulta, te dice, se está cayendo y tú dices, no le haga caso, está borracho. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque el alcohol está influenciando su mente y no es lo mismo estar sobrio que embriagado. Entonces, asimismo, las personas cuando nos ofenden o cuando nos quieren hasta matar, hay algo que está operando que ellos no saben. Y nosotros somos los que vamos a abrirle los ojos por medio del Evangelio. Entonces, si comenzamos a pelear con ellos, discutir con ellos, ponernos al mismo nivel que el que nos ataca, no vamos a poder alcanzar las almas. Se va a ser imposible. Pero el cristiano de hoy no discierne esas cosas. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Tú no sabes lo que le hicimos a Cristo. O se te olvidó. No, debemos estar con el discernidor encendido, porque cuando el Señor dice abracen el sufrimiento, es porque al soportar la ofensa de los demás, se abre una puerta para alcanzar su vida o su alma en este caso. La verdadera lucha que enfrentamos cada día no es la lucha humana o terrenal, sino como dice Efesios 6:12, nuestra lucha es espiritual, contra espíritus malignos que operan en el mundo invisible, en lo que no se ve. Entonces, ¿para qué necesitamos, pastor, discernimiento? Para entender la operación del mundo invisible. Para poder discernir cuando viene algún ataque, ya sea demoníaco, espiritual, o cuando venga un falso maestro o un lobo, para aprender a distinguir. Miren, el rey David no pudo discernir la voz del enemigo cuando planificaba censar al pueblo. Dice que fue Satanás que le puso en el corazón eso. Pero David no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estaba deleitando su carne, estaba metido en orgullo. Ananías y Zafira no pudieron discernir que fue Satanás que le puso la idea de tomar parte del dinero de la propiedad que vendieron. Como tampoco Judas Iscariote nunca se imaginó que Satanás fue el arquitecto de su propia perdición. Si no discernimos a través de la palabra de Dios, miren, hoy hay un sobreénfasis en el discernimiento espiritual en algunas iglesias, no todas, sencillamente enfocado en los demonios, ¿verdad? No es que el don del discernimiento espiritual, cómo ejercerlo, cómo desarrollarlo. Y nos damos cuenta que mayormente están enfocados en lo maravilloso de tener discernimiento de un demonio, de un espíritu. Miren, es sabio que hay veces que Dios, por la gracia del Señor, me ha podido mostrar personas influenciadas por demonios, ¿verdad? Pero también Dios en su palabra nos da la sabiduría para no hacer un show de eso. Hay veces que puedes identificarlo, pero no tienes que vociferarlo, ponerlo en el Face o decirlo para que la gente piense que tú eres más espiritual. Entonces el discernimiento ahí se usa, Dios te lo muestra, pero no es para que lo diga a voz alta, es para un propósito que Dios va a hacer algo. El cristiano maduro es aquel que al vivir una vida del ejercicio espiritual en la palabra de Dios, desarrolla el discernimiento espiritual por la práctica de la meditación y la obediencia de su palabra cada día. Mientras más meditamos en la palabra y más practicamos la palabra, vamos viendo las cosas más abiertas. Lo invisible se convierte de alguna forma más visible, más entendible. Bueno, el ejemplo aquí que quiero usar es que siempre debemos recordar que los ataques de Satanás siempre se presentan como algo inofensivo, como algo inocente, pero nos damos cuenta que al morder la carnada, luego nos damos cuenta, luego surge la trampa que no podíamos percibir humanamente antes de caer o de morder la carnada. Es decir, Satanás siempre viene de una manera muy sutil. Satanás no viene disfrazado de demonio, Satanás viene disfrazado de ángel de luz. Segunda de Corintios 10, vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10, verso 3, Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Dice, somos humanos, todos entendemos eso, somos seres humanos, somos de carne, tenemos huesos, somos de carne y hueso, somos tangibles, estamos sujetos a lo que vemos, tocamos, olemos, sentimos, saboreamos, todo lo que nuestros 5 sentidos humanos pueden percibir. Cuando la palabra de Dios, en este caso la Biblia, nos habla de los sentidos,
habla de un ejercicio de cómo vemos las cosas, cómo escuchamos las cosas, lo que hablamos, lo que sentimos, y cada vez más a través de la obediencia la vamos adheriendo, ¿verdad? Lo adherimos más a las cosas espirituales. Y ya no creemos nada más en lo que estamos viendo, lo que tenemos enfrente, sino que ahora a través de las Escrituras podemos discernir que algo detrás de lo que mis ojos físicos están viendo, hay otra cosa que está operando, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar de las apariencias. Dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:3, nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, dice esta versión. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, y aquí las armas poderosas es la palabra y el Espíritu. Dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y fíjense lo que va a decir a continuación. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Cómo vamos a capturar? Aquí la idea es, vemos en la manera que la gente piensa, cómo la gente habla, cómo la gente se conduce. Y al nosotros tener el discernimiento o el discernidor encendido, el cual es la palabra de Dios, examinando todo a la luz de las Escrituras, podremos distinguir, podemos discernir, podemos separar y decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Y aquí dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, y aquí es una referencia a la madurez, dice, castigaremos todo lo que siga en desobediencia. Aquí nos damos cuenta que Pablo dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién está detrás de estas fortalezas que se levantan? ¿Quién es el arquitecto especialista en derribar el argumento bíblico, en que Dios no sea glorificado? Es Satanás. Al final de todo, la maldad se originó en Satanás y los pensamientos satánicos se originan en Satanás, eso lo entendemos. Pero hay veces que comenzamos a ver las cosas inofensivas. No, pero no exageres. No, para este hombre todo es del diablo. No, para ti todo es, ¿verdad? Es demoníaco. Bueno, es cierto que no todo es del diablo, es cierto que no todo es demoníaco. El hecho de que no todo sea del diablo no significa que no debemos de discernir todo. Una cosa es decir que todo es demoníaco, otra cosa es no discernir. Entonces ahí es donde debemos entender que vivimos en una guerra constante, mis hermanos, donde el terreno de la batalla es la mente. Satanás, dice Efesios 6, lanza sus dardos. ¿A dónde los lanza? A tu mente. ¿Para qué? Para que tú decidas obedecerle a él. Vivimos en una guerra de ideas y pensamientos que contradicen el consejo de Dios. Miren, el discernimiento espiritual, mis amados, es sumamente importante por la razón de que las obras espirituales son invisibles a nuestros ojos naturales. No podemos ver con nuestros ojos lo que pasa en el mundo espiritual. Sin discernimiento no podríamos percibir las cosas que suceden en el mundo oculto. Pero al estudiar las Escrituras, vivir las Escrituras, obedecerla, meditarla día y noche, todos los días, vamos de manera progresiva creciendo en distinguir de dónde vienen los pensamientos, de dónde viene esa idea, eso que el gobierno quiere implementar, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo aquello? Todo tiene un plan que al principio parece de colores, parece dulce, parece atractivo, pero detrás de esa agenda está Satanás. Y como bien dijimos, no todo es del diablo, no significa que todo es de Dios, ¿no? El discernimiento es para eso, es para saber separar entre la manzana podrida y la buena, como también nos sirve para discernir cuando Satanás te pone un pensamiento que no es bíblico. Primera de Corintios 2:14, fíjense lo que dice este texto. Lo voy a leer para ir avanzando. Dice, pero el hombre natural, ya estudiamos que el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, no es creyente, no tiene el Espíritu. Pero también pudimos ver que hay cristianos que viven como hombres naturales, como terrenales, ¿verdad? Y ya
Lo veremos en un momento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí esta parte la podemos usar bajo el ejemplo de, es cierto que somos cristianos y tenemos el Espíritu, pero si vivimos en la carne y no en el Espíritu, no podremos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Parecerían locura aún para nosotros después de ser creyentes. Por eso Gálatas dice, anden en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, y me llama la atención que aquí utiliza la palabra el espiritual, no dice el cristiano, el que se congrega, el que lee la Biblia, no. El que es espiritual es el cristiano que vive en el Espíritu. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que existe el hombre natural y existe el hombre espiritual. Hay dos tipos de personas. Aunque no todo cristiano es espiritual, como pudimos ver. El texto dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales, no las entiende. Y les voy a decir algo, mis hermanos, usted va a llegar a hablar con personas que no son cristianas, que conocen la Biblia y que pueden entablar una conversación con usted y lo va a hacer sentir como si esta persona sabe de la Biblia. Y cuando nosotros estamos hablando con gente que quizás conozcan las Escrituras, eso es una cosa. Conocer las Escrituras, un ateo la puede conocer, pero conocer las cosas espirituales de Dios es otra cosa. Pastor, yo pensé que las Escrituras eran espirituales, sí, pero las Escrituras sin el Espíritu Santo, sin la obediencia y sin nacer de nuevo, no son espirituales. Como hemos visto ejemplos, un director que no es creyente puede agarrar la Biblia y hacer una película, ¿verdad? Una persona atea, un arqueólogo puede estudiar la Biblia en sentido humano y leerla como una revista o como cualquier libro. Pero Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 2:13 que la palabra actúa en el creyente. La palabra de Dios, las Escrituras, actúan en el creyente. ¿Quién es el creyente? No solamente el que es cristiano, porque aquí es donde nos confundimos. Una persona cristiana es una persona que aceptó a Cristo, va a la iglesia, se identifica públicamente como cristiano. Pero la Biblia, si tú notas, dice, estos son los hijos de Dios. Así sabemos quiénes son de Dios o no. Los que viven así, de esta manera, los que aman a su prójimo, viven en justicia, sirven a Dios, etcétera, son hijos de Dios. Pero si tú aceptaste a Cristo y tú no amas a tu prójimo, la palabra dice, no eres hijo de Dios. Pues por eso la palabra es tan específica en identificar el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el que va a la iglesia. Y bueno, hay todo tipo de personas que se hacen llamar cristianos. Bueno, como nosotros no sabemos, ¿verdad? Por eso es que mucha gente que viene a la iglesia, que bajo el cuidado del pastorado, en este caso de nosotros, comenzamos a decirles cosas y dice, pastor, pero Dios conoce mi corazón y usted no conoce mi corazón. Es cierto, yo no conozco tu corazón, pero puedo ver tus obras, tu estilo de vida, lo que sale por tu boca, tu actitud, y eso es lo que identifica lo que hay en tu corazón. Así me doy cuenta. Que yo no conozco todo lo que hay en tu corazón es posible, es cierto, no posible, es cierto, no todo, pero puedo ver actitudes que apuntan a condiciones, actitudes de tu corazón muy visible. Lo invisible de lo que hay en tu corazón se hace visible por tu actitud, por tus palabras, tu comportamiento, el fruto. O sea, Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer, se van a dar cuenta quiénes son. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo identificamos el fruto? Pues la Biblia nos enseña qué es un fruto espiritual. Algunos pastores predican que fruto es traer gente a la iglesia. Eso no es fruto. Gálatas habla de frutos, del fruto de justicia, del fruto del amor, del gozo, la paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. La Biblia misma nos enseña cuál es el fruto. No, Dios es amor. Yo amo a mi prójimo. Bueno, 1 Corintios 13 te dice cómo es el amor. El amor no busca lo suyo, no se jacta, no se
no se alegra de la mentira, se alegra de la verdad, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo soporta. Ahí vemos la definición del amor. Entonces, cuando nosotros queremos definir algo, no lo hacemos de manera melancólica, romántica. No, el amor es amar así. No, no, no. La palabra es muy clara y nos enseña cuál es el amor de Dios. La palabra nos enseña cómo debemos amar. No nos equivoquemos con esto. Dice Primera de Corintios, el texto que leímos 2, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, ¿verdad? Son locura. Bueno, muchas veces alguien te puede ofender y tú no hacer nada, y para el que no es espiritual te dice, pero no, ¿verdad? No te la vas a desquitar, no te vas a vengar. Dice, no, pero mira lo que te hizo. Sí, yo sé, pero yo soy cristiano, ¿verdad? Yo sé lo que la palabra me dice. Sí, no, pero él te dio y bueno, la palabra dice eso, pero tampoco, ¿verdad? Hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Bueno, cada quien va a dar cuenta. Cada quien interpreta la Biblia como según cada quien piense. La palabra dice da la otra mejilla, algunos dicen, no, la palabra dice da la otra mejilla, pero eso fue en esos tiempos. Jesús, ¿verdad? Pero ya eso ya no. Bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Qué significa que el espiritual juzga todas las cosas, verdad? El texto termina diciendo, el espiritual juzga todo. El que es espiritual juzga todo. Y en términos sencillos, ¿verdad? Los cristianos que son espirituales viven con el discernidor encendido, pero lo que quiero decir aquí es que miran todo según ambos reinos. Como creyentes no debemos delimitar todo, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Alguien te debe un dinero y te dice, te lo voy a pagar, ¿verdad? Y de repente te dice, yo te lo llevo mañana y tú eres cristiano o cristiana. Te llevo los $1,000 mañana y no te lo lleva. Te lo llevo la semana que viene y no te lo lleva. Bueno, algunos ya están pensando en corte, ya lo voy a llevar a la policía. ¿O por qué no me paga mi dinero? Yo le voy a decir, somos hermanos en Cristo, pero yo necesito mi dinero. Miren, en la manera que Dios opera a través de esas cosas que duelen tanto, porque cada quien, ¿verdad? Diría, no, yo necesito ese dinero. Bueno, dependemos de Dios, ¿verdad? A veces Dios te dice, llámalo, a veces te dice, no se lo cobre. Bueno, para muchos esto es locura, eso es locura. ¿Por qué? Porque no es así como el mundo se conduce. Y nos damos cuenta que aquí vamos viendo, hermanos, que hay cristianos que son carnales e inmaduros y hay cristianos que son espirituales y maduros. Y usted diría, pastor, ¿cómo sabe usted, verdad? ¿De dónde saca usted que hay cristianos inmaduros y carnales y hay cristianos maduros y espirituales? Yo pensé que todo el que era cristiano era igual, ¿no? Lo que pasa es que la vida cristiana es nuestra posición en Cristo. Pero un cristiano espiritual, creyente, que vive en la palabra, es un cristiano que lleva fruto. Hay cristianos que no llevan fruto y hay cristianos que sí llevan fruto. Cristo dice en Juan 15, el que en mí no lleva fruto. ¿El que en quién? Jesús no dijo, el que fuera de mí no lleva fruto, esos son los no creyentes. No, el que en mí no lleva fruto será cortado. Significa que está en Cristo. Será cortado, significa que está conectado a Cristo, lo va a cortar. Significa que está en Cristo sin llevar fruto. Es posible. Primera de Corintios 3, es el capítulo que sigue después del que leímos. Primera de Corintios 3, 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí están, cristianos carnales e inmaduros. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Andáis como las personas del mundo terrenalmente? ¿De dónde viene el celo, la contienda y disensiones? Bueno, cuando alguno tiene celo de otra persona, el celo significa lo siguiente, yo quiero lo que esa persona tiene o yo quiero estar en el lugar de esa persona. Y cada vez que decimos eso, le estamos atribuyendo o a lo que esa persona tiene o la posición de esa persona, le estamos atribuyendo poder de paz, de gozo, de autoridad, etcétera, etcétera. Casi estamos diciendo, eso es lo que yo quiero ser.
Y por eso aquí los de Corintios estaban peleando. Yo quiero predicar como Apolos. ¿Por qué? Porque cuando Apolos predica de esta manera, la gente le aplaude. O me gusta más como Cefas, que es más, no le tiene miedo a nadie y los respetan por eso. Bueno, yo ando buscando el respeto de eso. Pero yo quiero ser más así como, ¿verdad? Como Pablo, porque Pablo sufría. Bueno, en todo esto, ¿verdad? Está la idolatría. Estamos idolatrando al hombre. Y Pablo dice, no son carnales cuando están celándose y envidiándose y están discutiendo quién es mejor. Y luego Pablo le dice, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Colaboradores. Estos son gente que sirve, que Dios los usa. Son personas, son siervos inútiles que Dios usa para su gloria. Apolos regó, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ahí vemos el discernimiento. ¿Verdad? Vemos a un hombre que Dios lo usa, o una mujer de Dios, y decimos, ay, y comenzamos a darle más prioridad a la persona que a la gloria de Dios. Gloria a Dios por las personas que Dios usa, pero son personas mortales, son siervos inútiles, dice el libro de Lucas 17, verso 11. Las mismas escrituras, mis hermanos, nos enseñan que existen cristianos carnales y cristianos que no son espirituales. Existen cristianos carnales y cristianos que son espirituales. O podemos decir, ¿verdad? Creo que lo dije bien, cristianos carnales y cristianos que no son espirituales. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que estoy haciendo un contraste en mi mente y hay cristianos que son carnales, no andan en el espíritu, y hay cristianos que son espirituales y sí andan en la palabra y en el espíritu. Miren, por eso es que Hebreos 5:12 habla de que un cristiano que vive bajo una perspectiva terrenal, que solo piensa en lo terrenal, como dice Filipenses 3:19, es inmaduro, es niño en el Señor. Y aquí es donde hay tantos cristianos que todo el plan de Dios lo encierran en propósitos terrenales. Aunque Dios puede usar lo terrenal para cumplir su propósito eterno, lo puede usar como una herramienta, no significa que todo el plan de Dios está concentrado en las cosas de la tierra. Y la palabra nos enseña que todo aquel que está enfocado únicamente en las cosas de esta tierra es carnal, es inmaduro. Si no vivimos una vida de obediencia, mis amados, tendremos nuestros sentidos embotados y extraviados, prontos a ser engañados. Si no vivimos una vida de obediencia, tendremos nuestros sentidos embotados y extraviados. En 2 Corintios 11:3, Pablo le dice a los corintios, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, acuérdense que Hebreos 5 habla de los sentidos ejercitados, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí la palabra sentido, en Hebreos 5, la palabra sentido quiere decir en la manera como entendemos o percibimos las cosas. Pero en 2 Corintios 11:3, la palabra sentido quiere decir en la manera de cómo tomamos decisiones. Entonces, los sentidos son para recibir y para devolver, es decir, yo puedo, cuando yo miro algo, ¿verdad? Estoy recibiendo una información, pero cuando tomo una decisión estoy mirando para decidir algo. Es decir, mis ojos funcionan para afuera y para adentro. Yo miro algo, lo discierno, mi mente lo capta y lo discierne y lo piensa. Pero cada vez que voy a tomar una decisión, ¿verdad? Necesito mirar, necesito entender, necesito razonar. En sentido espiritual sucede lo mismo. Cuando viene un sufrimiento a tu vida, lo recibes o con discernimiento o sin discernimiento, o maduro o inmaduro. Entonces, dependiendo de cómo aceptes el sufrimiento, si en tu mente dice, esto que me está pasando, Dios va a hacer algo, ¿verdad? Bueno, ahí estás recibiendo, estás percibiendo con los sentidos ejercitados del bien y del mal que Dios va a hacer algo. Pero si nuestros sentidos están extraviados, si te viene un dolor, un sufrimiento, ay, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, y yo que soy fiel, yo no le fallo con mi diezmo. Inmadurez, es inmadurez. ¿Por qué? Porque no entiende que las cosas malas que vienen a tu vida, que tú no la provocaste, que no es consecuencia de pecado,
Dios te las envió con un propósito. Dios las permitió con un propósito mucho mayor y eterno. El discernimiento espiritual es una de las marcas más claras de un cristiano que ha alcanzado madurez. La pregunta para concluir es, ¿cómo podemos alcanzar madurez? Yo creo que la aplicación está muy sencilla y la vengo repitiendo desde el principio, por el uso de la palabra cada día. Leo la palabra, estudio la palabra, medito en la palabra con el fin de vivir la palabra. Leo, estudio, medito para vivir. Que mi mente obviamente aprende, que mis sentidos aprendan a discernir, a recibir, a mirar, a identificar las cosas bíblicamente. Bíblicamente. Hace unos días compartía con mi esposa un dicho, porque hay cristianos que para todo están citando la Biblia. Y para el mundo la Biblia, ¿verdad?, no tiene mucho sentido. Nosotros somos la Biblia, cartas abiertas al mundo. Y no recuerdo a quién le decía, podemos ser bíblicos sin citar la Biblia. Podemos ser bíblicos sin citar la Biblia. Es decir, si yo te perdono, ¿verdad?, no tengo que necesariamente decir, no, porque Lucas 11 dice esto, Lucas 17 dice lo otro, Mateo 18 dice. O sea, no tenemos que citar la Biblia, pero sí podemos en todo tiempo ser bíblicos. ¿A qué me refiero? No hay que citar los textos, versículo, capítulo, pero sí con la vida, con el comportamiento, con la conducta puedo vivir la Biblia, puedo evidenciar la palabra de Dios. La Biblia que estudio no es primeramente para enseñarla, sino para vivirla, y de lo que vivo y practico el mundo aprende o ve. Entonces, ¿cómo desarrollamos el discernimiento espiritual, el práctico, no el don, el práctico? Obedeciendo la palabra. Y mayormente obedeciendo lo que Dios nos manda hacer cuando estamos en desacuerdo. Ahí es donde se desarrolla el carácter y el discernimiento. Ahí es donde maduramos. Cuando Dios te dice, mira, eso, ¿verdad?, regálaselo a fulano de tal. No, Señor, pero me costó tanto y trabajé tantos meses. Entrégame tu Isaac. Bueno, no lo vamos a entender. Abraham no entendió por qué Dios le pidió a Isaac. Abraham no lo entendió, él lo obedeció. Moisés no entendió por qué lo llamó a él para sacar a su pueblo. Él no trató de entenderlo, fue y lo hizo. El profeta Jeremías, Ezequiel, predícales, no te van a escuchar, Señor, pero ¿ya qué voy si no me ve? Tú ve. Ok, Señor, yo voy. Y por eso vemos que nos quedamos como prematuros espirituales porque no estamos dispuestos a obedecer lo que no entendemos. Queremos entender, pero explícamelo primero, Señor. Señor, ¿verdad? Me imagino se rasca aquí y dice, es que si te lo explico no lo vas a entender. Tienes que hacerlo. El agua tibia no se explica. El agua tibia hay que tocarla, hay que meterse en el agua para saber qué tan tibia está, ¿verdad? Así es la vida cristiana, ¿verdad? Alguien está en una piscina, te dice, ven a ver qué buena está el agua, ¿verdad? Y el que está afuera dice, explícame qué tan buena está. Dice, no, ven, tírate en el agua, ven, éntrate en la piscina o en la alberca, como algunos entienden. Y al entrar vas a tus sentidos, el tacto, tu mente, tus ojos, todo, vas a experimentar lo fresco, lo tibio del agua. Tú vas a tener una experiencia personal. Porque si te quedas nada más con la información, te vas a ir a casa desinformado. Pero si recibes la información y obedeces, te vas a ir a casa madurado. Amén. El cristiano maduro es aquel que juzga todo desde el punto de vista de Cristo, juzga todo espiritualmente. Eso es lo importante de estar siempre en su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta segunda parte de este tema, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, acomode lo espiritual en nosotros, así como nosotros también queremos crecer en el discernimiento, queremos madurar más como Cristo. Ayúdanos en todo esto, Señor, para ir a la meta final de este camino de la fe. Danos la fuerza, la gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo no nos deje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por estar conectados con nosotros. Les pedimos, como siempre, que comparta, se suscriba a los canales del YouTube, en el Facebook, y vamos adelante, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches.